Fe y Alegría. Poder Ciudadano. Un programa con participación de todas las voces, con los temas de interés general, con noticias del momento y la participación de invitados. Poder Ciudadano. Todos los domingos de 10:30 a 12:30 horas. Con la conducción de la doctora Rosa Baqueta y el licenciado Juan Martínez. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Sumate a Poder Ciudadano. Y seguinos en todas nuestras redes de comunicación. Y en la 1300 AM, Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo del caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero cambia, mi amor, de todo más lejos que me encuentre.
buen día, gente linda. Hoy estamos con un nuevo programa del Poder Ciudadano. Cuando afuera nos dice que quiere llover, que quiere hacer calor, que quiere... Nosotros estamos acá en nuestra mesa 2 horitas para hablar un poco de las cosas que nos interesan. El Poder Ciudadano es eso. ¿Qué es lo que es? Es nuestro poder hablar, poder discutir, poder poner sobre la mesa los temas que queremos hablar, y lo que ellos no quieren hablar también lo vamos a hablar. Porque nosotros, desde el Poder Ciudadano, abrimos los micrófonos. Ustedes pueden llamar al 37 47 46. ¿Qué tal, Juan Jesús? ¿Cómo estamos, Rosa? Lindo domingo el día de hoy, de vuelta para seguir hablando y seguir educándonos en cuanto a ciudadanía y seguir tratando de hacer una diferencia desde la ciudadanía. Una deuda pendiente que tenemos como paraguayos. Ser ciudadanos, así con mayúscula, con derechos y con obligaciones. Para todos, acá no hay de primera, no hay de segunda, no hay de tercera. ¿Somos o no somos? Como nosotros creemos que somos paraguayos y somos todos iguales, bueno, acá ustedes saben, en esta mesa hablamos con todos los que accedan a hablar con la ciudadanía. Hay algunos que le tienen miedo al ciudadano, hay algunos que no quieren bajarse de su camioneta blindada, hay algunos que no quieren salir de su cucurucho de vidrio y tienen ir a los cargos de representación. Pero nosotros vemos todas las semanas, tenemos semanas muy movidas con todos nuestros reclamos, nuestros tarifazos están a la orden del día, facturas que te vienen en un 400, 500%, hay gente que pagaba 250.000, hoy le vino factura de 2 millones. Nuestro no al tarifazo, señores, dentro de poquitito tendrá noticias. Yo espero a la vuelta de la feria judicial tener noticias de nuestro amparo. ¿Ustedes recuerdan ese amparo? Con 10.000 firmas que habíamos solicitado el no al tarifazo. Yo espero tener noticias la primera semana de febrero. Pero hoy queremos abordar un tema así, queremos hablar un poco, quiero presentarles a una persona valiosísima. Ella es abogada, ella es de las nuestras, de las que pelea por nuestros derechos, ¿verdad? Ella es la profesora, abogada, doctora Luz López. Muy buenos días, Rosa. Muchísimas gracias por tus palabras. Muy buenos días a Juan y por supuesto a todos los oyentes. La verdad que es un verdadero gusto y un placer poder estar acá con ustedes, y como dijiste, no importa si hace frío, calor, va a llover o no va a llover, la idea es de justamente poder manifestarles a los ciudadanos aquellos derechos y aquellas obligaciones que todos y cada uno de nosotros tenemos. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Seas bienvenida, Luz. Un gusto tenerte acá. Yo sé que contigo podemos hablar de muchísimas cosas, pero en realidad yo les cuento. Yo le dije, vamos un poco a hablar de ese tema de la nacionalidad, de la naturaleza. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque si no hablamos todo así atravesado. Tenemos una carta orgánica, tenemos una constitución. Desde el año 92 hay muchos derechos que nosotros no nos conocemos, y también nos hace mucho ruido en la cabeza cuando nos dicen, sí, que nos quieren cambiar ya la Constitución. Y está bien, hay algunas cosas que sí podemos estar de acuerdo. Y hay otros derechos, sobre todo nuestros derechos colectivos, nuestros derechos sociales, que todavía ni empezamos a hablar. Esa tan famosa Constitución, Rosa, que se quiere cambiar desde todos lados, pero hasta ahora todavía no la implementamos como se debe. Porque yo escuché en varias ocasiones, y acá ya habíamos comentado miles de veces, que la Constitución Nacional Paraguaya es quizás una de las que se toma como ejemplo por lo bien redactada que está. Ahora, de ahí al uso práctico que se le da a nuestro país, hay mucho que mejorar todavía. Sí, y ustedes saben, profe, vos sabés de que en el año 91, cuando se reunieron, estuvimos buscando quiénes se reunieron para organizar la estructura de nuestro país. Interesantísimo cuando empezamos a hablar, a debatir sobre
lo que se habló en el año 91 y cómo nos dejaron ahí en junio o julio del 92 cuando se firmó. Junio del 92, cuando se firmó esa carta orgánica que tenemos que cumplir todos. Y qué gusto quedaría que podamos discutir todos, incluidos los que nos dictan normas de convivencia, y podamos cumplir. Y sobre todo ese juramento que cuando ellos hacen, que juran cumplir con su cargo de representación o con su cargo ejecutivo, y cuando te dicen, y si así no lo hicieren, que Dios y la patria me lo demanden. Yo a veces tengo ganas de que hagamos unas demandas colectivas así fenomenales cuando vemos que no cumplen con lo que prometieron, ¿verdad? Y bueno, pero a mí me gustaría, como hablamos de ser paraguayos todos, como todos tenemos derechos y obligaciones, a mí me gustaría comenzar el programa abordando qué significa, cómo se adquiere, qué somos los paraguayos, cómo hacemos para presentarnos ante la sociedad. Bueno, con relación a lo que me mencionaste, Rosa, este tema de la nacionalidad es un tema amplio, ¿verdad? Tiene muchísimas aristas. De hecho, en el estudio, ¿verdad? Es uno de los que más nos consultan a diario. Nos consultan prácticamente todos los días por todas las formas, ya sea forma personal, por las redes sociales, por el correo. ¿Por qué nos consultan? Y es más o menos a la conclusión de lo que nosotros estaríamos arribando. Porque nosotros, como bien lo mencionaste, tenemos una carta orgánica, una ley suprema, una ley superior, que es la Constitución Nacional. Nosotros sabemos que en base al artículo 137, esta tiene primacía por encima de cualquier otra legislación de menor jerarquía, y cualquier legislación que se opone a ella es nula o sin ningún valor. Es así que claramente se establece que es cierto, el Estado paraguayo no admite, claramente lo dice la Constitución Nacional, la doble o múltiple nacionalidad. Hay una única excepción, que es el caso de los tratados internacionales. ¿Sí? Cuando el Paraguay firma un tratado con otro país, por así decirlo, y a su vez ese tratado se convierte en ley, eso hay que aclarar. Es decir, el Congreso, bueno, con el proceso que tiene la ley, ¿verdad?, de sanción y por supuesto posteriormente de promulgación. Muchas veces se firman tratados internacionales sobre una serie de temas, entre eso por supuesto podrían estar incluidos los de nacionalidad y naturalización, pero no son aprobados por ley interna, por así decirlo, en el Paraguay. Y es lo que nos está sucediendo hoy por hoy. Nosotros básicamente tenemos uno solo vigente, un solo tratado vigente, que es con España. Es decir, Paraguay, España, si con España se admite la doble o múltiple nacionalidad, básicamente la doble sería. Bueno, en este sentido yo quisiera también aclarar que nosotros somos uno de los únicos países, Rosa, en donde se ofrecen numerosos obstáculos para el tema de la nacionalidad o naturalización. En prácticamente el mundo se admite. Antes de pasar, sí, cuando estabas diciendo de la doble nacionalidad, que con el único país que vamos tenemos, a ir indicando de a poco, sí. Me gustaría saber, bueno, ¿qué implica el ejercicio de esa doble nacionalidad? Bueno, en primer lugar, quisiera destacar, ¿verdad?, de que este tratado lo que implica es de que vos podés seguir manteniendo, porque justamente la Constitución básicamente limita eso. Entonces, con la aparición, o sea, con la vigencia de ese tratado, te permite mantener la doble nacionalidad. Es decir, vos podés tener pasaportes o cédula de identidad, documento de identidad con ambas nacionalidades y hacer uso de los derechos en ambos estados, ¿verdad? Es decir, y para ir aclarando, ¿por qué digo esto? Porque si no, existen ciertas garantías que se podrían estar limitadas en el caso de que, por ejemplo, tendrías que renunciar a una u otra nacionalidad porque el Estado paraguayo
no te permite la doble. Sin embargo, si por ahí tenés beneficios, qué sé yo, con España, vos podés hacer uso de esos beneficios sin problema, como asimismo de lo que implicaría los derechos y obligaciones del Estado paraguayo. Es decir, no solamente beneficios, también obligaciones. Cuando estás en Paraguay, sos paraguayo, y cuando estás en España, sos español. Cuando estás en ambos países, sos de ambos países. Ahora, una pregunta. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, tenés la nacionalidad de ambos países? ¿Se puede votar en ambos países? Claro, esto es justamente a eso quiero ir bajando, porque de lo general voy a partir de lo que establece el tratado para ir en los casos particulares, porque les comento tanto a Rosa como a Juan José y a la ciudadanía en general que existen una multiplicidad de casos, y sobre todo viendo el lugar donde muchas veces la persona, por ejemplo, puede tener sus antecedentes paraguayos, padre, madre, toda su familia en Paraguay, y haber nacido excepcionalmente en el territorio extranjero, en algún estado extranjero, y después vienen y plantean una serie de cosas porque por ahí quieren volver a sus raíces, quieren volver, o la familia vuelve y ellos vuelven detrás, y cómo se plantean digamos, ese abanico de situaciones. Eso es lo que quiero ir abordando, por lo menos de los casos paradigmáticos que a mí me tocaron, y que bueno, que sería bueno comentar cómo funciona este tema. Un ejemplo muy claro es de la cantidad de personas que están y que siguen estando hoy en España. Y hay muchos casos en donde la familia decide volver y la criatura nació ya, el hijo nació ya en España y decide tener nacionalidad paraguaya. Bueno, y ahí voy a aclarar. Hay una de los términos, creo que eso es interesante ya y oportuno aclarar ahora, en este momento del programa. Existe una diferencia entre lo que es la naturalización, ¿verdad? Y la opción de nacionalidad paraguaya. Eso es lo que yo quiero significar primero. Ambas situaciones tienen por objeto la obtención de la nacionalidad paraguaya, pero en las dos formas es totalmente diferente. Vamos a comenzar si les parece, por la primera. Perfecto. La opción, que es el caso que más o menos me vendrías planteando. Sí. La opción de nacionalidad paraguaya. ¿Qué es la opción de nacionalidad paraguaya y quiénes tienen derecho a esto? Bueno, en primer lugar, es un derecho que está garantido en la Constitución Nacional, pero ¿para quiénes? Para aquellas personas que son hijos de padre o madre paraguayos, o sea, son sus padres, o al menos uno, no hace falta que sean los dos. El papá o la mamá tiene que ser paraguayo. Y por ahí viene la pregunta obligada: si mis abuelos, bisabuelos. En realidad, la opción es para cuando vos sos hijo de paraguayo, naciste en el exterior, pero tu papá o tu mamá tienen la nacionalidad paraguaya. Esa es la opción de nacionalidad paraguaya que ¿cómo se plantea? ¿Cómo se hace? ¿Dónde hay que irse? ¿Verdad? Bueno, se plantea, es un juicio que se realiza ante el juzgado de primera instancia en lo civil, que no tiene básicamente mayores complicaciones, porque la contraparte básicamente sería el propio Estado, donde si vos acreditas que tenés el vínculo, que sos hijo de un papá o mamá, o sea, uno de tus progenitores, entonces no hay ningún inconveniente, más otros documentos de rituales, vida y residencia y todo ese tipo de cosas. No tiene mayores complicaciones, tampoco el costo es muy elevado, y sale básicamente en un promedio de, 3 a 6 meses. Pero después está la naturalización, que ahí la confusión. La naturalización tiene también por objeto la obtención de la nacionalidad paraguaya, pero ¿para quiénes se da la naturalización? Para aquellas personas que quieren acceder a ser paraguayos, pero no tienen un vínculo, digamos, de sangre, papá o mamá paraguayos. Ajá. Entonces, ¿cómo se hace? Y voy a aclarar porque hay tantas aristas de esto, y sobre todo porque somos muy diferentes a otros estados. Sí. Y eso me llamó la atención al ahondar los casos, que totalmente diferentes. Y este sí es un juicio que se tramita ante la Corte Suprema de Justicia. El de naturalización. El de naturalización. Y se llama juicio de naturalización o carta de naturalización.
Ahí sí los requisitos son un poquito mayores, ¿verdad? Desde, qué sé yo, mínimo haber ya tenido tu documentación, es decir, se llama esto cédula paraguaya, como un mínimo de 3 años. Después, o sea, tenés que haber vivido y obtenido la cédula como un mínimo de 3 años. Después, algunos documentos rituales como... O sea, se obtiene primero la cédula y tiene. después de 3 años podés optar por la naturalización. La naturalización en realidad se tramita, se solicita ante la Corte Suprema de Justicia. Hay una serie de pasos, hay un poquito más complicado. Hay que demostrar arraigo, hay que demostrar ciertos antecedentes y hay que rendir básicamente como un indicio de conocimiento en cuanto a lo que es el país, ¿verdad? Pero eso se realiza ante la Corte Suprema de Justicia. Entiendo. Excelente. Después quiero aclarar las aristas que tiene la naturalización. Sí. Al oyente que está en aire, adelante, por favor. Hola Rosa, ¿qué Sí. tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, me alegro que traten este tema porque yo tengo un caso complejo que quiero consultarle. A ver. Un paraguayo descendiente de italiano tuvo una hija en Berlín y su mamá es eslovaca, él es paraguayo y descendiente italiano y sacó su cédula para la Comunidad Económica Europea, estudió en Eslovaquia pero está trabajando en Berlín y él quiere hacerle paraguaya a su hija, a Milena, la hija de Paolo, y creo que no tendrá ningún problema según lo que explicó en el primer caso, porque él es nacido en Paraguay. Pero están radicados en Paraguay, están viviendo aquí. No, él fue a estudiar medicina en Eslovaquia por una beca y porque sabe 8 idiomas, trabaja con el idioma alemán en Berlín, porque gana 5 veces más de lo que ganaría donde se recibió. Claro. Y nos viene a devolver sus grandes conocimientos acá porque él tiene una beca del Alemán Concordia, que no tenía ni embajada acá en Paraguay, y él concursó y le ganó a un argentino, porque el argentino era nieto y hijo de alemanes, pero hablaba el alemán tosco, brusco, Sí. y mi Paolo habla el alemán culto. Y la hija, a ver, La hija de la él tuvo la tuvo en Berlín en Berlín. y recibe una suma por estar ahí, por ser profesional calificado. Y él le quiere, Y él quiere hacerle paraguaya cuando vengan, en unos meses vendrá por acá y quiere anotarle Su a mamá su es hija. paraguaya, ¿verdad? Su Tengo Mamá, paraguayo. su Él es papá es paraguayo, paraguayo. Su papá, por eso. Sí, su Sí. mamá es eslovaca. Y Le voy a le pregunto contestar. concretamente si ella puede tener, ¿qué sería así como una segunda nacionalidad y qué beneficio Ahí le está el traería? problema. Bueno, muy Te buenos escucho. días, señora. Le voy a Ana, le voy a contestar así rápidamente la pregunta. Para la obtención de la nacionalidad paraguaya, siempre y cuando esta persona, ya que su papá es paraguayo, si quiere optar por la nacionalidad paraguaya, no va a tener ningún problema porque su papá es paraguayo. No obstante, tiene aclaro que una de la documentación, uno de los documentos que se necesita para la tramitación del juicio es el certificado de vida y residencia. O sea, tendría que primero residir acá para poder plantear el juicio. ¿Un mínimo de cuánto tiempo sería eso? No. Desde que vos estás llegar, acá, una al vez que te llegar y constituiste acreditas ya. en la comisaría de la zona Claro. que ya estás Certificado. domiciliado acá, no Ah. existe un tiempo previo, ¿verdad? No es necesario 2 meses, 1 año, No, 5 no, años. no, es no, como no. la No es necesario. naturalización que te No, lleva la 3 naturalización años. es otra como fase. mínimo 3 años, incluso tiene otros requisitos de entrada y salida del país. Ahora bien, señora, quisiera aclararle lo que sigue. Nosotros no tenemos un convenio vigente ni con Alemania, ni con, no me acuerdo el otro país que me Eslovaquia, mencionó, ¿no? ni con Eslovaquia. Nosotros con el único país que tenemos un convenio vigente de doble nacionalidad es con España, que de hecho también voy a aclarar, Rosa, que no es de aplicación automática. También se Importante. tienen que plantear ciertos digamos, a realizar ciertos pasos para la obtención de ambas nacionalidades, del paraguayo que va a España y del español que viene a Paraguay. Aclaro. Es decir, que básicamente hoy por hoy, como está la Constitución Nacional paraguaya, no le permitiría tener doble nacionalidad. Ujú.
Señora. O sea, para tener ella su nacionalidad paraguaya tiene que renunciar No a su sé, no nacionalidad alemana. específicamente renunciar, pero al optar el Estado paraguayo no te permite otra nacionalidad Es que no decir, sea el Estado paraguayo le va a reconocer solamente como paraguayo. Claro, exactamente. Ahora bien, ahí es donde se produce el problema constitucional, Rosa. Exacto, hay como ¿Por qué? una Porque, laguna ahí. claro, hay una laguna. Pero ¿qué pasa? Yo no sé dónde me dijo que nació nació en Berlín, en Alemania. Bueno, por ejemplo, el Estado alemán admite la doble o múltiple nacionalidad. Claro, pero por eso que te digo que hay una laguna en nuestra En constitución. realidad se en tiene esa que parte, cambiar la... Porque si puede venir, ella es hija de paraguayos, puede asumir la nacionalidad paraguaya, pero se queda como en un limbo, en un... Lo que sería el alemán. Ahora bien, el Estado alemán no le prohíbe, pero por es el eso. Estado paraguayo. Es el que solamente dice, bueno, nosotros no sé cómo es el Estado alemán, pero A el ver, Estado como- paraguayo como solamente te permite la nacionalidad paraguaya. Como padres de la criatura podemos decir que Alemania da permiso de la doble nacionalidad, Doble pero múltiple. Paraguay o múltiple y Paraguay no. Pero y no nos olvidemos también que esto es otro de los puntos, la Jarita pues necesita, yo eso quería concluir, pero voy a ir concluyendo, hay que hacer una reforma. No nos olvidemos que el Estado alemán, Europa y también Asia, se rigen por el criterio ¿sabes? El derecho de sangre. Es decir, Ellos que sanguíneos. se van, claro, no importa dónde vos hayas nacido, siempre y cuando se va transmitiendo. Se va transmitiendo por los padres Por y ya los directamente padres. ellos No, tienen... incluso hay estados que tienen segunda, tercera y cuarta generación. Claro. Pero sin embargo, el Paraguay tiene el criterio del territorio, Ius desde el territorii. ius soli. Es decir, naciste acá y no importa quiénes son tus antecesores o progenitores, igual, tus padres pueden ser japoneses, pero vos naciste en el territorio paraguayo, vos sos, Y sos paraguayo. paraguayo. Y tenés que ver con Japón cómo si se puede o no transmitir la nacionalidad. Y ahí he aquí el problema. Puede ser que Japón permita, Alemania permita, pero el Paraguay no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces hay ahí como está, un- es como que decimos, no, solamente puedo tener una de las Ese nacionalidades es para el uno de Estado los paraguayo. puntos que hay que discutir bien en No, el eso momento que eso llegue necesita la reforma. una reforma Necesita urgente. la Y reforma. después te voy a comentar el otro caso. Vamos a atender al Sí. oyente y vamos anotando Sí. todos los planteamientos. Adelante, por favor. Buen día, Rosita. Buen día, Sonia. Vaya, pa. ¿Cómo te va? Buen día, doctora. Buen día, señora. Buen día, Juan Jesús. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, yo me doy cuenta que estamos realmente atrasados en todo esto, Rosa. Sí. Vos sabés que cuando te vas a España, y la doctora estaba diciendo que tenemos la doble nacionalidad con España. Ujú. Vos si sos un profesional universitario tenés amplísimas ventajas, es súper interesante todo eso. Ahora yo te quiero preguntar, doctora, para tener, siendo hijo de italiano, ¿qué diferencia es la ciudadanía y la nacionalización italiana? Si podés explicar eso, en qué se diferencian. Y teniendo un pasaporte europeo o pasear por toda Europa, tenés muchísimas ventajas y tendríamos que ponernos a nivel de todos los países del mundo porque hace falta tener convenios acá, convenios allá. Eso te abre miles de puertas para todos nuestros jóvenes también. Te escucho, sí. doctora. Yo más adelante quisiera meter incluso el tema deportivo en eso, ya más adelante voy a comentar un poquito porque es algo que limita y bastante al paraguayo en ese sentido. Bueno, yo creo que ni siquiera haría falta de tener convenios. Yo creo que sería una cuestión de modificar la Constitución Nacional y decir que admite amplitud en la doble o múltiple nacionalidad, es decir, modificar esa parte, ¿verdad? Para que no ocurran justamente este problema. Y señora, y si la persona nació en Italia, ¿verdad? Y tiene alguno de los, quiere venir a vivir acá y tiene alguno de los, si tiene alguno de los padres paraguayos, se realiza la opción de Nacionalidad paraguaya. claro, nacionalidad paraguaya. Y si no, lastimosamente, solamente con la naturalización se puede obtener la nacionalidad paraguaya. Pero al hacer eso está renunciando a su otra nacionalidad. Y no es clara la Constitución Bueno, ese es Nacional el al punto respecto. justamente que Justamente estamos a eso hablando, quiero que hay que llegar, que se aclarar. tiene que reformar, pero después quiero plantear un caso a la inversa. Ni siquiera es un caso hipotético o una consulta, es un caso
jurídico, o sea, algo que me tocó a mí en la práctica y quisiera comentarle a la ciudadanía qué es lo que opinan los órganos involucrados en el momento de la decisión, llámese lo que sea, sobre todo el departamento de identificaciones, que es donde más estamos teniendo obstáculos, incluso para los ciudadanos paraguayos. A ver, Eso ¿qué quiero dice? aclarar. ¿Qué Tenemos dice? otro oyente, Rosa. Adelante, Adelante, por buen favor. día. Yo otra vez le quiero repetir la pregunta. Sí. La nacionalización que vos estás diciendo, doctora, es lo que están haciendo todos estos jugadores que están nacionalizándose para La jugar en naturalización, selección. perdón. La naturalización, sí. algunos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que te pregunto es, mi hijo es hijo de italiano, nació en Paraguay, y tiene yo que quiero ser- la ciudadanía italiana y lo que quiero es que me diferencies la nacionalización y la ciudadanía, ¿en qué se diferencian? Eso nomás, muchísimas gracias, te escucho. Muchas La gracias. nacionalización es la obtención de ¿cómo le voy a explicar? De la nacionalidad, es decir, es perteneciente al Estado al Estado, en este caso paraguayo, que se da de dos formas con todos los derechos y obligaciones. La ciudadanía está limitada a lo que es la parte de derechos políticos, es decir, al yo ser nacional de un lugar, tengo derechos civiles, derechos políticos, una serie de derechos, pero la ciudadanía es una arista dentro de lo que es la nacionalidad, que se refiere al ejercicio de los derechos políticos o, hablando mal y pronto, de los derechos cívicos, es decir, elegir y ser elegido, votar y ser votado. Pero Esa es la ciudadanía. esa es la ciudadanía, que también quiero aclarar con justamente el caso que quiero mencionar, qué es lo que establece nuestra propia Carta Magna y qué es la interpretación, cuál es la interpretación que le dan los órganos jurisdiccionales y los órganos administrativos sobre este artículo que me llamó la atención. ¿Y cuál es la...? Bueno, tengo que plantear el caso. Tenés que plantear. Escuchamos. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Adelante. Tenemos sí, tiempo. sí. Bueno, se trata de este es un caso que quizás le aclare también la diferencia a la señora, o no sé si quedó no claro, la ciudadanía y la nacionalidad. Ajá. Básicamente un aspecto una arista a veces se confunden los términos O sea, también. la ciudadanía es Va- mucho más completa que la nacionalidad. No, la nacionalidad es más Es compleja. la que te da todos los Te derechos. da todos los derechos y vos de repente podés suspender ciertos derechos de ciudadanía, pero seguís siendo nacional de un lugar, o seguís siendo, ¿y por qué digo nacional? Porque se obtienen de dos formas. O Podés sea, con la serlo, ciudadanía básicamente lo que vos podés es votar y ser votado. es el ejercicio de los derechos políticos, eso es la ciudadanía, ¿verdad? Ya, pero con esa ciudadanía, ponele que el hijo, en este caso, el hijo de la señora, que Eso es lo que quiero justamente explicar con el caso. se vaya Sí. allá, no va a poder estudiar como italiano. No, lo que no va a poder hacer, según nuestra Constitución, es el ejercicio de esos derechos, de esos derechos políticos. A menos de que Sí, renuncie o- a su estado como paraguayo. Claro, eso, y esa es la interpretación. Eso es lo que me gustaría poder. Bueno, y ese es el afinar un caso poco. justamente que para mí, de mi punto de vista, está mal interpretado. A ver. Se trata, voy a plantear el caso que me llegó el año pasado, Sí. de una persona, atiendan bien cómo es el caso, una persona nació en el Paraguay. Ujú. No importa sus antecedentes, no nos olvidemos que nosotros en el Paraguay, en el Estado paraguayo, tenemos el ius soli, que significa la nacionalidad y todos los derechos que ellos conllevan por el derecho, por haber nacido en el territorio paraguayo. Acordémonos O sea, vos de eso. naciste dentro del Sí. territorio paraguayo y no Tenés todos los derechos. importa si sos hijo de alemanes, de japoneses. Si tus padres vinieron de vacaciones y estuvieron de paso. Que ocurran muchos casos, ¿verdad? No importa. Vos sos paraguayo para el Estado paraguayo. No importan tus antecedentes. Bueno, ¿qué pasaba? Esta persona nació en el Estado paraguayo, acá en el país, en el interior. La persona tiene acta de nacimiento, que hay que diferenciar en el acta de nacimiento, el certificado de nacimiento. Y por motivos, vamos a decir, motivos de la vida, motivo que a cualquiera le puede pasar, ¿verdad? De hecho, Dios mío, emigrar es común y corriente, ¿verdad? Uno no sabe, no siempre va a quedarse a vivir toda la vida acá, ¿verdad? Entonces, la persona emigró a Europa, siendo relativamente joven todavía. Se casó con una europea, básicamente una francesa. ¿Qué pasa? Europa en general, no solamente Francia, lo vuelvo a repetir, tiene la adquisición de la nacionalidad, ellos, y voy a hacer otra aclaración también, por la sangre, Sí. y también tienen una facilidad para las nacionalidades
por la residencia también se adquiere después Por de la un tiempo. Y residencia, sí. otra particularidad que nosotros no tenemos, vuelvo a decir, no tenemos y nos consultan todos los días el matrimonio. En Estados Unidos, también en gran parte de América también, pero Paraguay no. Y en Europa te casás con una persona y ni siquiera vos tenés que hacer un trámite. Si lo tenés que hacer como algunos otros estados tienen como particularidad, es un trámite meramente de rutina. Te vas, presentás tu certificado ante un órgano administrativo y te dan la nacionalidad. Es algo muy, muy fácil, muy de procedimiento. De trámite. De mero trámite, los países que los tienen. Tengo entendido, por ejemplo, que España es uno de los que te dice, bueno, te casaste, tenés que llevar, pero de mero trámite. Sí. Suiza, por ejemplo, te manda tu certificado, lo que sea tu nacionalidad, como venga instrumentado a tu casa. O sea, Porque te uniste en matrimonio casaste con un suizo. Sí, porque nosotros tuvimos muchos casos Ajá. de gente que nos consulta y vamos recabando información de cómo es en cada lugar. Sí, Qué bueno, es excelente, otro sí. sistema. Nadie hace problemas por tener varias nacionalidades. Se supone que ¿Cómo el ejercicio de esa nacionalidad? Vos sabés que eso es importantísimo, porque justamente en eso estamos empantanados acá. sí, en Pantana. Bueno, sigo comentando. Entonces esta persona, ¿qué pasa? Se casó con una francesa y obviamente no le va a decir al Estado francés, o sea, que yo no quiero la nacionalidad francesa, voy a renunciar. No, la persona adquirió la nacionalidad francesa. Allá ellos se manejan, como bien lo dijo la señora que llamó recién, con el pasaporte, ¿verdad? Sí. Bueno, con el pasaporte europeo que te permite la movilidad rápida por todos los estados de la Unión. Bueno, y pasaron unos cuantos años, el señor se radicó, no es que se radicó, tenía ya la nacionalidad, hay que diferenciar también la radicación y la nacionalidad. Correcto. Y por algún motivo de la vida quiso en realidad venir nuevamente al Paraguay. A establecerse. A establecerse acá. Claro, ya es que siendo, se va, quiere venir. Sí. ya siendo mayor, y eso me llamó la atención también, Rosa y Juan José, de que todas las personas que nos consultan, no sé si el 100%, el 80% de las personas que nos cuentan su historia, a ver, vuelven Quieren a sus venir. raíces. Quieren No sé venir. si de repente se quedan toda la vida nuevamente, pero quieren saber cómo es, dónde nacieron, sus raíces, quieren averiguar. Y bueno, es lo que le pasó al señor. Pasa mucho que nosotros de repente vemos extranjeros y le decimos, pero justo a Paraguay quisiste venir a vivir. Cuando estaba- espera, que es un paraíso, nuestro Paraguay es un verde. paraíso. nuestro- Pero, a ver, ¿por qué categóricamente digo? que estemos aplazados en temas de producción, En en, ese temas de sentido. economía, en temas sociales. Pero estamos una cosa, progresando en pero algunas en temas cosas. de naturaleza, en temas de No, claro, a amabilidad. ver, yo hablo del tema de cuando decimos una persona, un alemán, como escuchábamos en estos casos, un italiano, decimos, se casó y el famoso le trajo la paraguayita, o puede ser también un hombre que conquistó a una extranjera fue y le trajo a vivir a Paraguay. Muchísimo. Se da. Sí, A claro, ver, termina un poco. le está comento muy el planteamiento y interesante. después vamos a ver las respuestas, porque la verdad que a mí me sorprendió la interpretación. Sí. Bueno, entonces el señor nos contactó a nosotros, estuvimos escuchando su historia y el señor es un señor bastante mayor. O sea que me dice él, yo, Luz, lo único que quiero es venir acá a un lugar tranquilo. Europa en algunas cuestiones está un poco complicado. Quiero tener ya, vivir en paz. Es para lo único que deseo. El señor solo quería que le den su cédula de identidad paraguaya. Creo que yo había comentado el caso también en una de las clases. Bueno, recurrimos entonces con toda la documentación que tenía el señor, su acta de nacimiento, su certificado de nacimiento. Nacido en Paraguay. Nació en Paraguay, ¿verdad? Todo. Le manifestamos por nota, ya que el Departamento de Identificaciones nos pidió eso, ¿verdad? Que por nota. Y nos pidió un documento que es sumamente importante, que te da la Corte Suprema de Justicia, que no es ningún juicio ni nada, es una mera constancia, en donde te dice que para que te informen si el ciudadano paraguayo renunció a la nacionalidad paraguaya. Y aquí es donde yo quiero llegar, a este punto. Correcto. La única forma
y esto está establecido en la Constitución Nacional, a partir, nacionalidad y ciudadanía, si quieren buscar, queridos oyentes, a partir del artículo 146, la única forma de perder la nacionalidad paraguaya de origen natural es por renuncia. Expresa. No es solamente expresa, Rosa, la renuncia es un juicio que se da también ante la Corte Suprema de Justicia. Vos tenés que renunciar a la nacionalidad paraguaya en forma judicial. No es de mero trámite. Una cosa, O sea, no es un certificadito que... no es salgo del territorio, ya pierdo la nacionalidad paraguaya. Claro, de pero origen y natural. tampoco, pero qué ahí pasó? entramos, Rosa, perdón, entramos también en una laguna cuando decimos, yo inconscientemente no puedo renunciar entonces a la nacionalidad porque De paraguaya. está origen diciendo es natural, por juicio. aclaro, Ujú. aclaro, de origen natural. Claro. Naturalmente sos paraguayo. Sí. Pero O sea, tenés que nacido hacer en el un territorio paraguayo. juicio Claro. Para perder, para renunciar, tiene que ser por juicio. Sí, así mismo. Entiendo. Ahora bien, hay que distinguir con la de la adquisición de los paraguayos naturalizados, es decir, aquel proceso que se hace ante la Corte, porque los de opción vienen a ser como paraguayos naturales. Los de naturalización, sí. Cuando se ausentan más de tres años, por ejemplo, un ejemplo no hago a cualquier nacionalidad, por así decirlo, un alemán adquiere por naturalización la nacionalidad paraguaya, se ausenta más de 3 años en el territorio paraguayo, sí va a perder la nacionalidad paraguaya. Eso Claro. es aclaro. Pero eso es para los que obtuvieron. Obtuvieron, no Pero son los naturales. En el caso del ejemplo, del caso Y que si estás yo- contando, sí. es un señor que Nació era paraguayo acá. natural, Claro, nació acá. que te pidieron a ver si él había Una renunciado. constancia que te da la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Secretaría Judicial número 2, que es la Secretaría General donde funciona la Secretaría General de la Corte, donde es una mera constancia, donde buscan en estadística si es que la persona renunció o no a la nacionalidad paraguaya, y bueno, si no renunció, simplemente informan, esta persona con documento nacional de identidad o nacido en el territorio paraguayo en tal fecha, o sea, la individualización de los datos personales, no ha renunciado a la nacionalidad paraguaya y nada más. Bueno, es aquí que acudimos entonces con las directrices que nos habían dado y nos lastimosamente llevamos toda la documentación y el dictamen, porque fue un dictamen, una mera, no fue tampoco, no sé si considerarlo un acto administrativo, un dictamen, una opinión, decía básicamente de que no dieron lugar a nuestro pedido de la cédula de identidad paraguaya. ¿Por qué? ¿En qué basaron? Simplemente nos dijeron de que como se adquirió otra nacionalidad, este paraguayo de origen natural adquirió otra nacionalidad. Entonces, básicamente, como nosotros no tenemos tratados internacionales con Francia, no nos podían dar la cédula paraguaya, salvo que esta persona, que hoy por hoy, según este departamento, lo consideró extranjero, vaya y realice los trámites de radicación temporaria o definitiva, en realidad definitiva es la que te da derecho a la cédula, y con eso adquiera la cédula de identidad paraguaya como extranjero. Esa fue la respuesta. Pero no vamos por partes. puede ser un paraguayo natural Bueno, que ahí no está. ha renunciado. Tenemos un oyente al aire. Adelante, por favor. Seguro le van a dar muchas consultas porque da Hola, para escucha. mucho. Temas. Adelante, sí, buen día. Buen Sí. día, ¿cómo le va? Buen Bien, día. bueno. ¿Su nombre? Mi nombre es Enrique. Enrique. Mire, yo le voy a contar un caso muy particular que me toca en lo familiar, pero ya pasó y hace muchos años que esto terminó. Ajá. Mi padre nació en Alemania, vino a la Argentina después de la Primera Guerra Mundial, Sí. tenía en ese momento mi padre 6 años. Ajá. Llegó a la Argentina, le dieron la documentación que correspondía en ese momento, llegó al hotel de inmigrantes, que ya no existe más en Argentina, Sí. y ahí comenzó a desarrollar su vida. Hasta que, comenzando la Segunda Guerra Mundial, Argentina le declaró la guerra a Alemania. Mi padre estaba trabajando normalmente, hasta que le descubrieron que él tenía documentación alemana. Y le dijeron, señor, usted, como estamos en guerra con Alemania, usted no puede trabajar en Argentina porque tiene documentación alemana. Ajá. Y entonces mi padre dijo, ¿y ahora qué hago? Porque él no podía dejar de trabajar. Claro. Entonces le sugirieron que se radicara, que obtuviera la radicación
la radicación en Argentina. Radicación no la radicación, la naturalización argentina. Naturalización argentina. O sea, se volvió se volvió natural argentino de entonces, nacionalidad. Firmó todos los papelitos que tenía que firmar, adquirió la naturalización alemana. Perfecto, continuó su vida, terminó la Segunda Guerra Mundial, años después, ya un hombre grande, dijo, bueno, quiero conocer mi país, que era Alemania, no conozco dónde nací, me dijeron que nací en tal lugar, quiero conocerlo. Fue para allá, con sus documentos argentinos, por supuesto, todo completo. Fue a su ciudad, concretamente Bremen, Sí. y allí fue a la municipalidad, pidió la documentación, a ver si tenían documentación de él en la municipalidad de Bremen, y efectivamente la tenían, pese a que él se fue a los 6 años de edad de Alemania. La tenían, y 2 guerras mundiales después, y la tenían. Entonces ahí hablando con la gente, le dijeron, pero usted, señor fulano y tal, usted no es alemán. Y le dijo mi padre, ¿cómo? Si yo nací acá en esta ciudad. Señor, le dijeron, cuando usted se naturalizó argentino, no leyó la letra chica, la famosa letra chica, que decía que usted, por el solo hecho de naturalizarse argentino, renunciaba a la ciudadanía alemana. Pero eso tiene otra... Pero perdón, para ir aclarándole, el señor, muy buenos días. Buen día. Sí, lo que pasa es que cada estado tiene una disposición especial, o sea, tiene normativas particulares. Evidentemente el Estado argentino establecía esa particularidad en su normativa. En ese momento sí. Claro. Dada la circunstancia de que habían declarado la guerra a Alemania. Entonces el Estado argentino, todo, no te incluso permitía. Industrias, colegios, instituciones deportivas, sociales, que eran alemanas, pasaron todos a mano del Estado argentino. Todo. Muchos años después, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, el Estado argentino le devolvió todo al Estado alemán. Pero años después. Pero eso es un poco historia, digamos, colateral. Lo importante es que mi padre nunca más pudo recuperar la ciudadanía alemana. Le dijeron, mire, si usted quiere recuperar la ciudadanía alemana, viva 7 años acá en Alemania y le damos de nuevo su nacionalidad. Era un hombre grande, ya formado, con familia, con su actividad y todo, y dijo, señores, buenas tardes, hasta pronto. Puso a través de un amigo, un abogado, para ver si podían conseguir No va a poder recuperar. recuperar su nacionalidad, y imposible. Pero nosotros, le digo nosotros, mis hermanos, como nacimos después que mi padre se naturalizó, después no pudimos tener la nacionalidad alemana. Si hubiéramos nacido antes, hubiéramos podido tener la nacionalidad alemana. Pero en este caso tampoco pudimos hacerlo. Así que con Alemania no tenemos absolutamente nada que ver. Lo único que tenemos es la parte sanguínea, que es así. La tenemos el famoso ius sanguinis, del derecho romano, Sí. que ese sí es totalmente alemán. Eso no hay ninguna duda, porque en Alemania en ese momento, no sé ahora, la sangre del padre era fundamental y era la más importante. Ahora no sé, pero le quería comentar este caso un poco particular. Respecto, y rápidamente, el segundo caso, conozco un caso de una ciudadana argentina que resulta que vino de chica también acá, estudió su colegio primario, secundario, se recibió en la Universidad Nacional de Asunción, ejerce su profesión y demás. Compitió en 2 oportunidades por una beca con una chica paraguaya, siendo ella argentina. Y las 2 veces le fue mal, teniendo mejores notas, mejor promedio y una serie de calificaciones mejor que su colega. Entonces dijo, me voy a hacer ciudadana paraguaya. No sé cómo hizo los trámites, le conozco, no pregunté, pero le demoraron como un año fácil. Sí, al cabo de un año le dieron la nacionalidad paraguaya. Ahí nomás se presentó acto seguido otra vez a otro concurso para una beca, para ir a estudiar al exterior. Y ahí compitió con otra paraguaya, ya siendo ella paraguaya. Y ahí ganó. Y se va a ir dentro de unos meses a no sé qué países a hacer una maestría de 2 años. Es decir, ella perdió para Argentina, perdió
No la nacionalidad, porque esa no se pierde en Argentina, pero sí la ciudadanía. Así. O sea que ella ya es solo paraguaya, no tiene nada que ver con Paraguay, con la Argentina. Fíjese cómo cambian las circunstancias. Una cosa era en la época, no sé ahora en Alemania cómo son las leyes en Alemania, pero porque aparentemente deben ser más blandas, porque desde el momento en que Alemania permitió hace muchos años atrás la entrada a su país para trabajar de gente turca, que después se fueron casando con alemanes o con alemanas y tuvieron hijos alemanes, ya no pudieron echarlos. Y ahora son ciudadanos alemanes todos. Es decir, las circunstancias evidentemente cambian de acuerdo a las épocas y al momento político, social o al momento económico que también esos países están viviendo. Exactamente. Quería simplemente comentarles esto porque ustedes están hablando, es un tema muy interesante. Sí. Muchísimas gracias, Enrique, por su participación. Hay otro oyente en línea. ¿Está todavía? Ya, se fue, puede volverá a llamar seguramente. Bueno, a ver, siguiendo con nuestro caso. Ese caso es un caso paradigmático Sí. que le quiero comentar a la ciudadanía. Bueno, nosotros, para ir más o menos haciendo una retroalimentación, resumiendo lo que dijimos, la persona nació en Paraguay. No importan los antecedentes, vuelvo a decir, el Estado paraguayo es por el ius soli, es decir, por el lugar de nacimiento. Bueno, se fue, obviamente tenía acta de nacimiento, certificado de nacimiento, se fue a vivir, lo que no sé, pero sé que es a temprana edad, se fue a vivir a Europa, se casó con una persona de nacionalidad francesa, allá en la época en que él se casó, la adquisición de la nacionalidad era también como lo es ahora en forma automática. Entonces él por haberse casado con una persona de origen francés adquirió la nacionalidad francesa, se adquirió directamente. Él no renunció. No, creo que ellos tenían una legislación, me parece que creo que cambió allá por los años 50 o 60, pero era también de origen automático. Y no tenía ningún, incluso ellos para la adquisición de la nacionalidad distinguen entre lo que es la naturalización como juicio, ¿verdad? Y distinguen también en lo que es, por ejemplo, aquella persona que adquiere la nacionalidad por residencia. También distinguen, tienen unas varias distinciones de la adquisición, pero obviamente una de las más conocidas es la de la normal, es la por el vínculo sentimental con alguna persona de ese estado. Bueno, es aquí que dijimos que recurrimos al Departamento de Identificaciones porque la persona, que es el encargado obviamente de la identidad, de documentar en realidad la identidad de las personas, nos dijeron que lo único que necesitaban era una constancia de no haber renunciado a la nacionalidad paraguaya, que dijimos que también se hacía mediante un juicio. Esta constancia te la emite la Corte Suprema de Justicia. Conseguimos eso porque evidentemente el señor jamás había renunciado a la nacionalidad paraguaya, que es la única forma de perder la nacionalidad paraguaya de origen natural, más o menos parecido a lo que explicó el señor, es, aunque sea de otro estado, ¿verdad?, es renunciando en forma expresa, es decir, judicialmente. Eso va claro. Vuelvo a distinguir, no es lo mismo para los paraguayos naturalizados. Los paraguayos naturalizados, es decir, que aquellos que no nacieron en forma natural acá o no tienen la opción de nacionalidad paraguaya, sí o sí tienen que, o la pueden perder si se ausentan en forma injustificada por más de 3 años en el territorio de la República. Pueden perder esa nacionalidad paraguaya. Interesante esa diferencia. Esa diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces recurrimos al departamento con todos los documentos y cuando nos sorprendimos porque en realidad nos dictaminaron diciendo de que lo que volvía a decir, ¿verdad?, que a la persona no le correspondía la nacionalidad paraguaya, porque si bien no había renunciado en forma expresa, había adquirido otra nacionalidad, en este caso la nacionalidad francesa, y que evidentemente nuestra Constitución no admitía la doble nacionalidad, y si lo admitía era solamente en el caso de tratados, y en ese caso era con España, y con Francia no tenía
teníamos ningún tratado vigente. Y que si quería la cédula paraguaya lo tendría que realizar como un extranjero, es decir, porque hay otra de las aclaraciones que nos hacen muchísimo, es el ciudadano extranjero puede tener cédula paraguaya. La cédula paraguaya no es privativa solamente del paraguayo de origen natural o naturalizado. Puede darse para un extranjero, la condición es la radicación definitiva. Eso es muy importante. Sí, esa es una pregunta que se confunde habitualmente. Pero después vamos a tocar un poquito más en profundidad ese la tema, cédula paraguaya. La cédula. Pero sería interesante ver cómo terminó el caso de este señor. Bueno, seguidamente, ¿qué hicimos? Lo que hace todo abogado, Rosa, recurrimos porque tenemos, como era algo administrativo, claro. Quiero aclarar a la ciudadanía que en materias administrativas, es decir, cuando todavía el Poder Judicial no tiene intervención, tenemos que agotar una serie de instancias, ¿sí? Una serie de instancias. Tenemos un oyente, podemos cortar un ratito y retomamos enseguida. Adelante, por favor. Sí, Rosa Martínez de Baqueta. Hola, Ana. Este es un programa que se llama Poder Ciudadano y la segunda parte de mi pregunta no respondió y espero que le dé espacio sobre la cuestión de si el 22 de abril cuáles son los paraguayos nacidos en Paraguay pero por migración, expulsión, por falta de oportunidades están por España, Estados Unidos, Argentina, etcétera. ¿Quiénes pueden votar el 22, venir a votar el 22 de abril o votar por una electrónica, algo así? Creo que con España tienen. Eso quiero que me aclare porque menos de 3 meses ya queda, 85 días queda para... Te cuento, Ana, ese es un temón y tiene que ver con el programa y contigo. Te prometo que un siguiente programa, como lo que estamos hablando acá, tiene que ver con los ejercicios sociales, económicos, pero eso, el ejercicio de los derechos políticos, vamos a darle un programa especial. Yo tengo toda esa respuesta para darte, porque lo tenemos muy identificado, pero te pido que me des tiempo y vamos a dedicarle un siguiente programa. Ese es un temón. Sí, gracias. Gracias a vos, Ana. Porque no quiero quitar el hilo de esto que estamos hablando. Sí, este es el de los derechos políticos, es otro, ¿verdad? Con relación a el señor, entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos. ¿Cómo se recurre? A la instancia superior. En este caso sería la persona encargada del director del departamento y opera una figura, Rosa, que vos conocés muy bien, que en materia administrativa le comentamos a la ciudadanía que pasa un tiempo y la administración no se expide, entonces se considera, es decir, no dijo nada. Fue objeto del silencio, entonces se considera que existe una denegatoria, es decir, que el Estado a través de ese órgano administrativo nos denegó nuestro pedido, nos dijo no, pero en realidad sin decirnos no, o sin darnos los fundamentos. El famoso silencio. Como dicen los jóvenes, me dejó en visto. Ay, no, eso no. Pasó Rosa, eso es otra cosa. Presentás tu pedido ante la instancia, le clavó el vistazo, como dicen los jóvenes. Presentás tu pedido. Duele ese vistazo. Pero vos sabés de que eso mismo es cuando vos te vas a la municipalidad, a los entes administrativos y presentás y te responden con el silencio. Por eso es muy importante saber que los abogados tenemos un procedimiento para responder ante ese silencio, solamente que hay reglas que cumplir. Y es muy importante lo que decís, Rosa, porque el Paraguay adolece, tiene una falencia, una carencia en el campo de la parte, salvo algunos órganos como la SED y otros. Falta una ley general de procedimientos administrativos porque a veces no sabemos si son 10 días, 20 días, quién es la instancia superior, ni ellos hay una confusión, saben. Por ahí no es habitual el caso, entonces como que nos encontramos frente a un conflicto que muchas veces no es por falta de conocimiento, sino que por falta de que justamente no existe una legislación adecuada. Bueno, tenemos un oyente al aire, adelante, por favor. Sí, después de mucho tiempo. Ay, perdón. ¿A dónde va? A la pinta. Puede proceder y vencerás.
siendo que soy dueño sin nada de esa radio. Sí. Solo que el nuevo director no sabe todavía porque no hablo todavía con él. Ah, tenemos que puntualizar la cita entonces. Bueno, este es el poder ciudadano. Hay que puntualizar la cita ahora. Pero tengo la fecha de llegar al micrófono sobre el tema tan delicado y trascendente, más que nunca, no solamente en el Paraguay, sino que para los países latinoamericanos en especial. Quizás tampoco si tuviésemos en el Paraguay más cantidad de los yanquis o más cantidad de otros países en el contrario, nosotros ya hubiéramos dejado eso ya paraguayo. Me gustaría que consulte con Pilo Coronel, que tiene un grupo de gente, grupo nacionalista, antes que nada. Porque el nacionalismo tenemos que defender a capa y espada. Aquí ya hemos perdido el gobierno, ya no está en manos de los paraguayos, sino que en manos de los transnacionales y del imperio. Y la masonería internacional de por medio, por favor. No estoy totalmente en desacuerdo de que se dé prioridad a este tema. De ninguna manera. Primero el país y luego las comunidades unipersonales de los paraguayos. Perfecto. Perdóname, pero hay que ser exigente, más que nunca. Más que nunca. Y rebelde más que nunca. Pero, pacíficamente, así como nos enseña el Papa Francisco, así va a llegar a Roma, sí o sí. Caso contrario, cada día vamos a peor. No puede ocurrir eso que está ocurriendo esta mañana en esta radio, que la única radio que yo escucho, no escucho otro. Así que, perdónenme, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas capitán, gracias. por su participación. Tenemos que ir a un corte de un ratitito. Tenemos un pequeño corte y volvemos en segundos. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si del amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, aunque no sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero.
No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero. 1300 AM. La Fundación Jesuitas, a través del CEPAC, construye oportunidades, acompañando muy de cerca a grupos y asociaciones, buscando construir el desarrollo humano de manera sustentable en 58 comunidades indígenas y campesinas, en 6 departamentos del país. Si quieres ser parte de la labor social de los jesuitas del Paraguay, asóciate a la Fundación. Entérate cómo en www.fundacionjesuitas.org.py. Dengue ningo petén ba asibirosiku. Ogero baba hasiba hesaimbarhe. Nyati un aedes aegyptireheae. Coñati un oyopivo petén hasiba pe 8 tena 12 ararire. Oiko shuimba asu ikatuba ovajevu ambuere. Ba asu no vai petén tapishawi ambuerehe. Peñati un ogero bamba asu ambuere. Dengue basi onyandu kaba peixe. Akanundu pohui, akanasu marete, kangwe hate sarasubai. Pu ajere hapire para puntarupi. Nimandu akena. Reimu ara morire kuha dengue. Rehova inapua emu hospital tena centro de salud hi anguibeba. Ne pohanu hangwa pohanu harakuera ku emen. Anike nare upohande reheae. Shake oyapowa inerehe. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 37 47 47. A través de la telefonía móvil podés llamarnos al 0985 826 044. En la web estamos en www.radiofeyalegriapy.org o www.desdeparaguay.com/feyyalegría. Bueno, gente linda, volvemos acá, no saben lo que es en el Intero, la verdad, acá las cosas están en caliente, porque cuando hablamos de nacionalidad, de derechos, de obligaciones y de que no nos nieguen luego nuestros derechos, acá la cosa se pone en caliente. Contanos un poco cómo se desarrolló este tema, ¿te respondieron con el silencio? Me respondieron con el silencio la dirección, o sea, la dirección del Departamento de Identificaciones. Entonces, ese era el primer planteamiento que se llama recurso de reconsideración ante esa instancia, que es decir, recurrir al superior. Entonces, bueno, pasó una serie de días que se consideran el plazo para la denegatoria tácita. Y no tuve otra opción que recurrir entonces a la instancia máxima y superior, que en este caso constitucionalmente es el ministro del Interior dentro del rango administrativo. Y en bueno, reconsideración. En apelación ya. Primero apelación a la dirección del Departamento de Identificaciones, después posteriormente como instancia última a través del recurso de apelación, que esto agotaría la instancia administrativa ante el ministro del Interior, que tampoco estaba
aclaro, pero constitucionalmente él está establecido que es la instancia máxima. Recurrí y directamente la resolución, lo que me dijeron fue que el órgano encargado era el Departamento de Identificaciones y que ellos iban a derivar eso a ese departamento. O sea, esa fue de mi respuesta. Espera, el órgano la respuesta encargado de dar una respuesta operativa. Pero no me habían dado, Rosa, por eso justamente estábamos recurriendo. Porque realmente si es que hay alguna duda con respecto a la aplicación de lo que dice nuestra Constitución, en realidad una cosa es lo operativo, identificaciones, pero el ministro no te puede derivar diciéndote, bueno, ellos son los que tienen que esa fue que la entonces, como nosotros ya habíamos recurrido a ese departamento y teníamos también eventualmente un plazo si queríamos recurrir ante el Tribunal de Cuentas, porque estamos hablando de la instancia de una cuestión ahí administrativa, o podríamos ver a través de la vía del recurso de amparo. Bueno, entonces, la verdad que mi cliente y yo optamos por el recurso de amparo. Con los mismos argumentos recurrimos ante la justicia, explicando, ¿verdad?, que lo que establece nuestra Constitución Nacional, lo que establece el hecho de que la persona nació en el territorio paraguayo, que tiene tiene su acta de nacimiento, su partida de nacimiento, su certificado y acta, que se había ido, si bien del país, pero alegamos los artículos constitucionales que claramente, Rosa, nos dicen que la adquisición, vamos a tratar de interpretar esto, ni sé si hay que interpretarlo, es una cuestión muy lógica. Claro, es muy claro, dice que se pierde la nacionalidad por renuncia expresa y en juicio. Y después el otro artículo que habla del ejercicio de la ciudadanía y suspensión de la ciudadanía dice claramente, el paraguayo de origen natural que adquiere voluntariamente, porque no podemos hablar del naturalizado, el del origen natural que adquiere voluntariamente otra nacionalidad, lo que hace es suspender su derecho de ciudadanía. O sea, no sé si pierde la ciudadanía, es el ejercicio de suspende, es como ponerle un paréntesis. Es decir, durante ese lapso que básicamente... Bueno, pero ahí es donde vienen justamente las cuestiones de cómo se entiende lo que está escrito. Vamos a abordar ese tema. Tenemos otro oyente al aire. Adelante, por favor. Ay, otra, Rosa, parece que la doctora va a contar el próximo programa, todo el capítulo. No le dejamos terminar. Vos sabés que estaba escuchando esa música, no me digas extranjero, y es exactamente, la mayoría de los migrantes que llegaron a América del Sur, pasando por el puerto de Buenos Aires, llegaron a Asunción, se fueron a Brasil, huyendo de la guerra, Rosa. Sí. Que hubiésemos sido los países como Francia o como Italia, que está albergando a tantos musulmanes huyendo de la guerra en Siria, en Irak, si estos países generosos no hubiesen abierto sus puertas a tantos migrantes. Acá llegaron italianos, llegaron franceses, alemanes, ucranianos, rusos, de todas las nacionalidades, y fueron poblando. La guerra, la religión, son los la guerra, la religión y sobre todo la guerra. La guerra, imagínate lo que es, si Francia no le hubiese albergado cuántos musulmanes, que son una molestia para el Estado. Sí, pero ¿qué le albergan? Es una cuestión de humanidad. Inclusive Macri le estuvo por traer el año pasado a 3.000 migrantes musulmanes. Y los argentinos no le dejaron por el problema económico que ellos mismos están teniendo también. Un problema que se da en Estados Unidos hoy día, que están buscando sacarse a muchos extranjeros también, por lo menos desde el sector político. Y claro, porque le roba trabajo a los mismos nacionalistas, pero ¿qué hubiesen sido si esos países no hubiesen sido generosos con el extranjero? Es una cuestión de derecho humano. Ahora lo que yo estaba viendo, doctora, es que nosotros tenemos la nacionalidad española. Y vos sabés que seguramente por la misma ignorancia de muchas chicas que se van a trabajar a España, probablemente hacen esos casamientos por conveniencia para adoptar la nacionalidad española, sin saber seguramente. A lo mejor se están metiendo en algún enredo por tener la nacionalidad española y se están metiendo en
una camisa de doble fútbol, no te iba a decir, no se está metiendo en algún problema, a lo mejor. Qué interesante lo que está explicando, doctora, es una maravilla, y ojalá este paraguayito haya adoptado su propia nacionalidad natural. Sí. Te escucho, gracias. Sí. Gracias, Sonia, por tu participación. ¿Cuál era el problema del básquet que estabas comentando, Juan Jesús? Quiero presentar, no sé si terminó la Podría la historia. concluir. Concluimos la historia y nos metemos de lleno. Sí, porque si no, te vamos a requerir el siguiente programa para que concluyas. Demasiados casos de nacionalidad ahí. Sí. Pero a mí me encanta este tema, realmente Es me apasionante. gusta mucho porque voy a concluir que hay que modificar la Constitución Nacional. Y bueno, y recurrimos a la justicia a través del recurso de amparo por el tema del plazo y unas cuestiones ahí. Bueno, nuevamente la justicia nos refirió diciéndonos que era una cuestión que se trataban temas de nacionalidad, y en realidad no se trata de nacionalidad, sino más bien del ciudadano que estamos seguros que es de nacionalidad paraguaya de origen Claro, natural. o sea, eso no Él está- quiere no hay duda de eso. solamente Su cédula. documentación, Claro. que sería su cédula de identidad paraguaya. No estamos discutiendo, sabemos que el recurso de amparo no puede ser como garantía constitucional, o sea, no puedes plantear para que te den la nacionalidad a través O del sea, amparo. él en realidad él es paraguayo. Paraguayo Él de no origen estaba natural, y planteando la que se le condición dé. es jamás renunció a la misma, entonces se le tiene que dar. Ahora bien, ¿qué es lo que dice nuestra Constitución al respecto? Dice que se suspende la ciudadanía, es decir, ese señor sí quiere votar o ser votado, cosa que en este caso creo que no, ¿verdad? Porque no se dedica a eso el señor, ni se dedicaría a eso, no podría hacer eso, es decir, no tendría su derecho al voto siempre y cuando, de acuerdo a la interpretación que se hace constitucionalmente, renunciara en este caso a la nacionalidad francesa, pero nunca pierde, vuelvo a aclarar, nunca pierde la nacionalidad paraguaya de origen natural, y al haber nacido en el territorio paraguayo, consulto, ¿cómo se le puede negar la identidad? Exactamente. La cédula es un derecho, Rosa. Eso está Absolutamente establecido no, pero también aparte en la que- Constitución Nacional. Aparte que no es un derecho, es una obligación que el Estado paraguayo Está nos establecido. impone por justamente uno de los elementos del Estado, es el imperium, el poder para obligarnos. Pero el Estado paraguayo nos impone tener cédula de identidad, si no, no existís en este Claro, país. ¿Y cómo, siendo paraguayo, te van a negar ese documento? Y es lo que nos pasó, Rosa. Entonces, fue el planteo, fue un trabajo arduo de muchísimo tiempo, fue porque eran esperar dictámenes, ir a hablar, a recurrir a explicar, no haciendo por favor ningún tipo de a la parte de nada, sino a favor de nada, sino más bien tratando de explicar, interpretar. No nos olvidemos que acá hay una cuestión también de equidad más que de justicia. Acá es claramente cómo le vas a privar la identidad a una persona que nació en el territorio paraguayo. Eso es algo tu que es derecho, ilógico. no te pueden quitar. Claro, y más teniendo no podés en cuenta, vivir mendigando tus derechos tampoco. y claro, más teniendo en cuenta de que la misma Constitución Nacional establece claramente en el 147, ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad, pero podrá renunciar a ella, cosa que no pasó en este caso, Y ¿verdad? también en el tribunal entendieron que él estaba solicitando su nacionalidad. Sí, interpretaron que estaba básicamente queriendo recuperar una nacionalidad que él no la había, Que nunca había no la había perdido, Nunca y que en suspendió. este caso, como él no había renunciado a la nacionalidad francesa, estaba ejerciendo una especie de doble nacionalidad. Entonces, básicamente se le negó, pero como volví a explicar, solamente era la cédula de identidad lo que la persona estaba solicitando, ¿verdad? Pero vos Para, sabés de para que- temor de nadie no estaba queriendo armar algún partido político, nada, porque de repente a través de eso se le quiere llegar a trabar. También, Pensando desde también el lado existen esas lamentable cosas. del Estado. Pero no, pero realmente te dice nomás cómo se lee mal lo que está escrito, porque si la Constitución es clara y contundente cuando te dice solamente podés perder si renunciaste expresamente y en un juicio, y ellos mismos verifican que nunca renunciaste expresamente y en un juicio, y bueno, ¿cómo te van a negar eso? Y la palabra suspensión, ¿qué implica? Suspende mientras él no venga
a decir, esperen, que dame un poco mi documento porque yo ya vengo y Me voy a y quedar. quiero ejercer, me voy a quedar ya. Pero está suspendido mientras él no venga. Él ya vino y solicitó de vuelta su documento y le negaron. Sí, y a mí me sorprendió porque más que nada uno no puede hacer una interpretación de un solo artículo esto creo que va para todo, la interpretación es de contexto. Bien, entonces acá claramente hay una serie de artículos que deben ser concatenados, es decir, deben ser unidos e interpretados a modo que nosotros podamos hallar una respuesta. Pero discúlpeme, la respuesta ni siquiera Es evidente lo también. veo desde el punto de vista constitucional, lo veo del punto de vista humano, el derecho a la identidad y nacionalidad que pueden tener cualquier tipo de persona, ¿verdad? Entonces eso me llamó la atención, que no unieron los artículos, porque tengo que unir la igualdad de los habitantes que establece el 46. El 46 dice los habitantes, Rosa. Sí. No dice el radicado, el que No. tiene admisión temporal. No, los habitantes. O sea, las tienen igualdad personas que en viven, derechos. Que viven. Ahí quiero meter, Rosa, justamente porque me parece que es el caso calcado. ¿Qué ocurre? Yo, sin ser un estudiante o un entendido en derecho, simplemente utilicé la razón, el sentido común. Este caso se planteó el año pasado, si estoy viendo bien, se dio en junio del año pasado, y quería meterlo desde el punto de vista de deporte. Nosotros, los que manejan el fútbol paraguayo, sabemos que por reglamento interno de la APF, que no puede estar jamás por encima de la Constitución Nacional, Por supuesto. se maneja que hasta cierta cantidad de extranjeros pueden jugar en un partido de primera división. Eso es un reglamento interno de la APF. Quiero ir ahora a lo que ocurrió el año pasado en la CPB, en la Confederación Paraguaya de Básquetbol, en donde manejaban también que en una planilla para un partido oficial, en donde figuran algo así como 12 a 15 basquetbolistas, podían figurar cierta cantidad de extranjeros, que iba creo que de 5 a 8 personas. ¿Qué es lo que ocurre? Se da un duelo entre Libertad y Olimpia, y desde ese momento empieza a figurar un nuevo reglamento de la CPB, en donde básicamente hacían figurar a paraguayos como extranjeros. Pero, ¿qué es lo que daban a entender Ahora, ellos? ¿por qué le hacían figurar a paraguayos como extranjeros? Porque estos jugadores estuvieron desarrollando su carrera en el exterior. O sea, si yo llevo eso, siempre desde el punto de vista deportivo, si llevo eso al fútbol, podemos decir que Roque Santa Cruz o Edgar Barreto, futbolistas que hicieron su carrera en el extranjero, no podrían jugar en la selección paraguaya, básicamente. O sea, no tenía ni pie ni cabeza. Yo estoy dando esto sin entender profundamente el punto de vista cívico. Estos jugadores, te comento, Rosa. Javier Martínez hizo su carrera, el basquetbolista más laureado de la historia del Paraguay, del básquet paraguayo, hizo su carrera en Argentina. Bruno Zanotti jugó mucho tiempo en Italia. Araujo había jugado en Brasil y Centroamérica. Junior Peralta, José Fabio y Marcelo Piuma. Marcelo Piuma y José Fabio son argentinos naturalizados paraguayos. Y Junior Peralta también es paraguayo y había hecho su carrera en Argentina. Sí. Lo que se dio fue esto, básicamente, que hacían figurar a estos basquetbolistas como extranjeros. Todos ellos, como te había comentado antes, hicieron su carrera fuera. Se criaron en Paraguay. Se fueron al colegio, nacieron en Paraguay, se criaron en Paraguay, jamás se nacionalizaron en ningún otro país. Sí. Pero la CPB los reconocía como extranjeros. Algo que después no corrió. Se terminó solucionando, pero el hecho de que se promulgue eso ya... Pero es como ser considerado extranjero en tu propio país. Volvemos, perdón, dos aristas tiene la pregunta de Juan Jesús. Primero, la primera arista es que una resolución o no sé qué tipo de normativa tiene un nivel inferior a la Constitución Nacional, es decir, Claro. que en este caso se opone a la Constitución Nacional, es decir, básicamente los efectos son nulos y sin ningún No corre. tipo de valor, claro, no se pueden aplicar, pero también hay que hacer una unión con lo que establece el artículo 147 de la Constitución Nacional. Ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad. Podrá renunciar, esta gente no renunció y nunca pierde la nacionalidad paraguaya de origen natural. Claro, es que había casos incluso de estos deportistas que ni siquiera tenían esa doble nacionalidad, porque Claro. fueron a jugar al extranjero, pero siempre con ciudadanía paraguaya. Claro, con o sea, naturalización paraguaya. se radicaron. Y eso es muy interesante también, que la ciudadanía conozca la diferencia que existe entre la radicación, que es vivir en el territorio,
pero no adquirir, o sea, hago la aclaración que con una serie de requisitos que pide el Estado, sea donde te quieras vivir o radicar, no implica la radicación, no implica la nacionalidad. Cuando vos decís nacionalidad, implica justamente eso, adquirís, sos nacional de ese lugar. Lo otro es simplemente te radicás, vivís en el territorio, ya sea porque tenés un tiempo, porque tenés documentos, porque esa es la diferencia que por ahí... Porque pasás un tiempo de tu vida dentro del Paraguay. Claro, acá, vamos a hablar de este estado, porque Exacto, en otros lugares estamos es por... del Paraguay, porque cada estado tiene su normativa. Claro, en otros lugares, por ejemplo, por residencia, vos podés adquirir la nacionalidad. La radicación vendría a ser acá, antes de la nacionalidad. Pero hablando en Paraguay, acá vos podés vivir 1, 2, 10 años, no hacer ninguna gestión, entonces no adquirís ninguna ni naturalización, ni radicación, tenés radicación. Claro, pero se pide en lo posible que la verdad que el manejo en toda la vida así de los extranjeros o de las personas que vienen del exterior es la cédula de identidad paraguaya. ¿Qué te requieren para darte la cédula siendo extranjero? Sí, la radicación definitiva, que eso también es que hay tantas cosas que no importa, vas a venir una nosotros mil veces tenemos, hasta que aclaremos. Sí, nueva habitual del programa hablando de temas de cédula y nacionalidad. Es que nosotros tenemos nuestra ley de migraciones, ¿verdad? Establece que nosotros tenemos dos formas de lo que es la admisión temporaria o radicación temporaria, que le llaman también en otros lugares, o la radicación definitiva, aclarando que la radicación definitiva es la que te da el derecho a la cédula de identidad paraguaya. Pero también valga la salvedad que no es necesario, o sea, no es una condición sine qua non o indispensable que la persona tenga la admisión temporaria para tener la definitiva. O sea, conclusión, yo puedo ser un extranjero y venir directamente a radicarme de manera definitiva y con eso obtener la cédula de identidad paraguaya, siempre y cuando cumpla requisitos, incluso ni siquiera son de tiempo, porque para eso tendríamos que tener una legislación que te establece previamente y te diga, bueno, condición para la admisión definitiva, que da derecho a la cédula, 1 año en el territorio paraguayo demostrado con lo que sería, por ejemplo, entrada y salida al país. Nosotros no tenemos eso. O sea, directamente la persona puede plantear la radicación o admisión definitiva con una serie de documentos que arraigo, certificado de antecedentes, vida y residencia, donde vas a trabajar, lo básico que te pide el Estado. Más o menos para ir aclarando. Con eso te dan la cédula de identidad. Sí, el requisito para la cédula de identidad paraguaya es la admisión definitiva o radicación definitiva, que vuelvo a decir, para tener la definitiva no necesariamente tenés la radicación pero entonces temporaria. Es más fácil que te den la cédula siendo extranjero que te den tu documento, tu cédula de identidad siendo paraguayo cuando saliste un tiempo, lo cual me parece absolutamente aberrante. Y acá me viene a la mente una definición de lo que es un derecho, más que una definición, una consecuencia de lo que es tener un derecho. Nosotros que tanto queremos empoderarnos de lo nuestro, y vaya que es nuestro, nosotros nacimos, vivimos, sostenemos el Estado paraguayo, ñanembaetete. ¿Qué es lo que es tu derecho? Y tu derecho es eso que nadie te puede quitar. No es algo que alguien te tiene que dar, vos no tenés que ir a pedir tu derecho. Tu derecho es algo que nadie te puede quitar. Entonces, cuando te niegan un documento que el propio Estado paraguayo te obliga a tener, ¿qué es lo que están haciendo? Es una cuestión aberrante. Sos paraguayo, no renunciaste. La propia Constitución te dice, solamente si renunciaste por escrito y contrataste a un abogado porque tuviste que hacer un juicio, pero vos no hiciste eso, ni siquiera tuviste intención de eso, solamente que te fuiste por necesidad o por lo que sea, decidiste ir a Europa, te conociste a alguien, te casaste con alguien, ese país te concedió su nacionalidad porque entonces, te correspondía derecho de acuerdo a su normativa. Y cuando vos venís acá, tu Estado paraguayo te dice, no, papá querido, no te puedo dar tu documento. Y entonces hay un mal entendimiento de lo que es
hay algo que tenemos que entender todo. El Estado es una cuestión ficticia creada por el ser humano, pero que creamos para poder relacionarnos públicamente. Pero para eso nosotros le delegamos al Estado dos cosas, dos elementos. Le delegamos seguridad y tributos. Pero la seguridad también ellos nos deben, porque somos parte del Estado que tiene tres elementos: el territorio, la población y el poder. Nosotros estamos tocando el segundo elemento, la población. ¿Y cómo se define tu situación jurídica dentro del Estado paraguayo? Tenemos un oyente al aire. Adelante, por favor. Sí, quiero que agenda, Rosa, el tema de la cantidad de delincuentes que en Ciudad del Este son por mucho dinero, por la corrupción de la policía y de identificaciones, son paraguayos. Muchos de ellos viven en sótanos y son explotados. ¿Vos crees que en Ciudad del Este nomás se da eso? Bueno, en todo el país, en Encarnación, en todo el país, pero... ¿O crees que en la Asunción de Janirigina? También, pero un árabe con mucho dinero, un chino con mucho dinero, mira, le corrompe a todo y son paraguayos. O sea, si vamos a tomar por la cantidad de cédulas que son paraguayos y deducimos ahí todo lo que corren de sus países por delincuentes, vamos a ser más de 7 millones, más de 10 millones vamos a hacer. Mucha gente vive como subterráneamente, con perfil bajo. Eso es muy importante, vamos a agendar, vos también te vas a agendar, porque tenemos una agenda ya repleta de temas. Y otro para la agenda también, que sabemos que para las municipales puede un extranjero votar y ser votado, correcto. Pero ahora tenemos que centrarnos. Ya están inscritos los 3 millones y pico de gente que tiene que votar. 4.160.000 electores. Para el 22, ¿verdad? Así es. Bueno, sin embargo, eso, ya que tocas el tema, y vamos a tocarlo el próximo domingo, yo adelanto un poquito. No significa que hoy no se puedan seguir inscribiendo en el padrón. Significa que lo que se cortó el padrón en 4.160.000 y son esos los que van a poder votar. Bueno, se siguen inscribiendo. Argentina también. Otro para tu agenda. Está repleta ya tu agenda. Repleta, pero ¿sabes qué? Agendame vos también, porque así es el poder ciudadano entre todos los que Claro, no, yo soy la voz de tu conciencia. El programa con mayor cantidad de productores en el mundo debe ser. Acá tenemos 4 millones de habitantes, pero nosotros tenemos más de 20 millones de productores porque nos producen el programa adentro del país y afuera del país, porque hay muchos paraguayos que están pendientes de lo que estamos hablando. El Paraguay. Me parece perfecto. Y ese es el sentido de pertenencia que tenemos que buscar, porque si nosotros nos empoderamos todos de nuestro problema, entonces no va a haber corrupto que nos venga a correr con la vaina. Y nosotros de alguna manera necesitamos así ir pergeñando el problema de la corrupción, que nadie nos pueda mentir, pongamos la verdad sobre la mesa. Es demasiado importante saber que nadie nos mienta. ¿En qué casos nosotros perdemos nuestra nacionalidad? ¿En qué caso obtenemos otra nacionalidad? Porque es como, yo le suelo decir a la gente, es como tener tu cédula. Si no tenés la cédula no existís. Y por eso es demasiado importante qué se requiere para tener la cédula. Nosotros tenemos todavía 20 minutos de programa. Si podés hacernos un pequeño resumen de qué te piden para obtener la cédula, doctora, sería fantástico. Bueno, te voy a hacer un breve resumen porque hay una documentación un poquito extensa, pero para ir... Quería nomás resumir el tema nuevamente, volviendo, me gustó lo que dijiste, sobre todo para que los ciudadanos conozcan. Este es un programa se llama, el nombre me encanta, Poder Ciudadano, es decir, los ciudadanos tenemos derechos, obviamente obligaciones, pero es bueno hacer valer nuestros derechos, que nadie nos pueda negar. Vuelvo a lo mismo. El ciudadano que nació en el territorio paraguayo, la persona ciudadano, digo una forma de decir en forma general, el nacional, el paraguayo, solamente puede perder su nacionalidad por renuncia. Dijimos que esto era un juicio que se realizaba ante la Corte Suprema,
Después le quisiera aclarar también lo que dice el artículo 46, que todos los habitantes gozan de los mismos derechos. Acá no se establece, no hay una distinción, no dice no la admisión temporaria, no el con cédula, los habitantes. Y por eso utiliza la palabra habitantes y no no los paraguayos, sino claro, utilizaría los paraguayos y es como que discriminaría. Acá hablamos de habitantes, paraguayos y extranjeros. Sí, después otra de las aclaraciones que me pareció que no se unieron para resolver el caso que nosotros planteamos es el 147, ya lo dije, sobre la renuncia a la nacionalidad. Es el artículo que habla sobre los documentos, y voy a ir mencionando seguidamente. Es el 35 de la Constitución Nacional, los documentos identificatorios. No pueden, o constancia, no se pueden ser incautados ni retenidos, que dice, en fin, en la última parte del artículo, estos no podrán, estas autoridades no podrán privarlos de ellos, salvo los casos previstos en la ley. Acá no hay ningún motivo para que se le prive de la cédula de identidad paraguaya. Después recordemos que hay una serie de pactos y tratados internacionales que han sido ratificados por el Paraguay, que hablan sobre derechos humanos, nacionalidad y documentación, por así citarlos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y nos vamos más atrás, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay una serie de normativas que no se pueden dejar de lado. Y por último, Rosa, discúlpame, el artículo que tendrían que haber estado concatenado con esta resolución de tanto de la justicia como de la parte administrativa, la instancia administrativa, es el 153, que para mí es clave en la Constitución Nacional. Dice: la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional, lo que hace es solamente suspender la ciudadanía, es decir, el derecho a votar y ser votado, o el ejercicio de los derechos cívicos o políticos. Más o menos para clarísimo, concluyendo. Es clarísimo todo lo que se refiere a la Constitución Nacional, y muy bien lo decías, Luz, los tratados y pactos internacionales, que de acuerdo a la pirámide de Kelsen que nosotros tenemos que entender, cuando hablamos de la supremacía de la Constitución, después vienen los tratados internacionales, después vienen las leyes, después vienen las resoluciones, reglamentos que hacen desde diferentes organizaciones, entre ellos el que estabas diciendo, el de la APF. En general, APF, SPB, correcto, entonces vienen así, en el orden de prelación. La Constitución Nacional está muy por encima de una resolución. De ninguna manera una resolución puede oponerse a lo que dice el texto de la Constitución Nacional. Incluso resoluciones... Y eso tienen que saberlo todos, porque si no, es ahí donde, como decía Luz en el intervalo que teníamos, bueno, pues no sé, que traigan acá su caso y vamos a hacerle valer su derecho. Porque no se puede restringirle el derecho de una manera así tan arbitraria, porque resolver por resolución contrariando la Constitución no se puede admitir. Y no se puede aplicar. No. O sea, no tiene validez tampoco. Porque, ¿qué pasa? Si vos decís que el Estado paraguayo tiene 3 elementos: territorio, o sea, la tierra, dentro de su territorio, los habitantes, sean paraguayos o extranjeros, dice clarísimo, el Estado paraguayo ejerce su poder. Perfecto. El Estado ejerce su poder de imperio, de obligarnos a los habitantes. ¿Quiénes somos los habitantes? Y ahí es donde nuestro derecho tenemos que hacer valer, señores. Porque eso es muy importante, saber que así como tenemos obligaciones y ellos nos pueden imponer portar la cédula de identidad en todo momento, portar tu registro de conducido, y si vas a, esas son obligaciones que el Estado nos impone. Sí, pero ellos no nos pueden privar de esa documentación. O sea, hay cosas que hacen a nuestro... es como tu derecho a nacer. O sea, si vos tenés derecho a nacer y llegó tu momento de nacer, no te pueden decir, no, sabes que espera nomás un rato porque no vas a nacer todavía. Hay cosas que son de derecho humano. Bueno, tener tu documento para el Estado paraguayo es lo mismo. No te pueden ellos obligar a que tengas y ellos otra vez decirte, no,
Ellos, digo yo, cuando me refiero, digo a los que están ejerciendo temporalmente el gobierno. Bueno, entonces esas son las cosas que tenemos que lograr destrabar. Antes de ir finalizando, parece, sí. Nos queda poco tiempo. Con relación a los requisitos que me dijiste de la cédula de identidad paraguaya, hay una serie de requisitos que están, de hecho, publicados en el sitio web del Departamento de Migraciones, que es, la Dirección General de Migraciones, ya no es más departamento, www.migraciones.gov.pi. Ahí hay una serie de requisitos porque depende también la situación. Si la persona igual ya tiene, por ejemplo, admisión temporaria, si no la tiene, si residió más de 5 años, si menos de 5 años, pero básicamente son los requisitos que se piden por el certificado de nacimiento, los certificados antecedentes de Interpol, el certificado antecedentes de penales del país de origen. Hay una serie de condicionamientos. Sabes que esto que estás tocando es muy importante, porque conozco la situación de muchos paraguayos que van a vivir por obligación, ¿verdad? Por tremendas deficiencias económicas que tiene nuestro país en cuanto a producción. Oportunidades laborales, y que gente paraguaya que se va a trabajar como mula literalmente hablando, porque trabajan como negros, quieren volver a nuestro país, pero quieren invertir el poco dinerito que fueron juntando con demasiado esfuerzo, y resulta ser que no hay claridad. Por ejemplo, me contaba una señora que estuvo hace poco en la oficina, de que le dicen, no te podemos dar quería poner una fábrica, porque ella se fue a trabajar allá en una fábrica y quiere venir a invertir en su país. Entonces ella dice, compró un terreno para poner su fábrica. Entonces dice, quiero hipotecar el terreno para poder invertir en la fábrica que ella quiere. ¿Qué le dicen en el BNF? No te podemos dar la hipoteca porque vos no tenés garantías de que estés ganando tu dinero, la certificación de que ganás, de que tenés un ingreso mensual. Y le digo yo, ¿cuánto es la remesa que vos pasás? Me dicen, todos los meses, todo lo que ganamos nosotros pasamos al Paraguay. Es más, su dinero ella lo tiene en un banco acá en Paraguay. O sea, para que se den cuenta como la gente que se va a España, literalmente esta señora está viviendo hace 14 años en España, pero trabajan allá día y noche. Piensan y sueñan en venir en Paraguay a invertir. Cualquier moneda que junta termina estando en Paraguay. Todo termina estando acá porque ella acá construyó su casa, porque acá ella deposita su dinero en el banco, porque ella acá le manda las remesas a sus 3 hijos que tiene. O sea, allá produce y acá invierte. Acá nuevamente le dicen, no te podemos dar la hipoteca, pero yo ya compré ese terreno, ahora yo quiero hipotecar ese terreno para poder hacer mi fábrica. Imagínense lo que ella está pensando. Ella no está pensando en venir a emplearse, ella está pensando en venir a traer su dinero a invertir en una fábrica. Y le dice el BNF, no, porque no tenemos la certificación de tu ingreso mensual. Y ella le dice, trae toda su documentación de quiénes son sus clientes en España, y no nos sirve. Entonces ahí es donde yo pregunto, doctora, sobre migraciones, la Secretaría del Migrante. Dirección General de La Migración. dirección es una dirección general. Sí. ¿Cómo, o si tiene una fórmula para certificar que esos ingresos, imagínate una persona que puede estar mandando, 3.000 euros por mes. Uh-huh. Es porque tiene un ingreso mensual y lo está invirtiendo en Paraguay. ¿Cómo el BNF le dice, tráeme un certificado de tu ingreso en Paraguay? Y ella no puede tener el ingreso en Paraguay, pero sí está ingresando divisas al Paraguay. Yo, para responderte, creería que Migraciones no es el órgano encargado de esa. ¿Quién sería el órgano encargado? No. Ahí es una normativa, una disposición del banco en particular que debiera hacerse un poquito más flexible con relación en el sentido de cambiar esa normativa y permitir
que realmente la demostración, porque igual existe un mecanismo de demostrar, y ese mecanismo se demuestra con el envío de ese dinero que se hace de España a Paraguay. Y eso debiera, pero eso no es una cuestión, eso más bien es una cuestión de flexibilidad que de la entidad bancaria, que tiene que volverse un poquitito más flexible con relación a admitir que el envío de ese dinero del exterior sea un mecanismo de comprobación. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando en otros bancos de plaza, cuando nos piden, porque tenemos muchísimos extranjeros, hago la aclaración, que vienen a querer invertir en el país? Me imagino que los paraguayos más también, ¿verdad? Que como dijo, ganan su plata y quieren venir a invertir. Me parece genial y ojalá que estos bancos realmente se flexibilicen, porque también tenemos casos de extranjeros que piden una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, y nos dicen justamente uno de los requisitos de otros bancos de plaza es la demostración de los ingresos en el territorio paraguayo y cómo vas a hacer si recién estás abriendo la cuenta. Entonces, que esos bancos nos permitieron a través de justamente el trato o irnos a hablar, hacer una especie de lobby explicando que existen muchos inversionistas que quieren abrir lo que sea cuenta corriente, caja de ahorro, sobre todo cuenta corriente, porque ese es uno de los requisitos para el registro importador y exportador, ¿verdad? Entonces es justamente eso. Para ellos, para otros bancos, el ingreso, o sea, probás tus ingresos aunque sean del exterior. Eso es lo que ellos nos permiten con los extractos del exterior. Correcto. Y con la salvedad que se van a invertir también en el territorio Porque paraguayo. ¿cómo se une tu derecho social a tu derecho económico? No, eso el motivo de tu ida al otro país extranjero justamente fue tu imposibilidad de desarrollarte en lo económico acá, y por un tema de dignidad humana. Un tema, no quiero que mis hijos pasen hambre, no voy a salir a mendigar, me voy a trabajar a otro país, con todo el esfuerzo, con toda la ruptura que eso significa, ¿verdad? Imagínate que de vuelta después tu país te dicen no puedes venir a invertir acá. Cuando ya pudiste juntar un dinerito, y cuando querés venir a invertir no podés porque tenés que venir a residir acá para que yo te haga eso. ¿Cómo va a venir a residir si acá todavía no está produciendo su dinero? Y esas son las cuestiones que tenemos que atar como país. ¿Por qué? Y porque nosotros no nos podemos dedicar toda la vida a exportar paraguayos. Tenemos que convertir al Paraguay en un lugar digno para trabajar. No sea que los jóvenes cuando terminan su sexto curso, que siempre que les recibimos acá, llamamos la atención porque la respuesta nos llama la atención. ¿Qué vas a estudiar? Me voy al exterior. Me dice, todavía no sé bien porque he visto en tal universidad, he visto en otra universidad, me va a salir muy caro y en la una luego yo no tengo padrino para entrar y voy a ver, ya probé una vez, no pude ingresar y a lo mejor me voy a ir nomás a la Argentina o a España a trabajar. Eso se te retuerce el alma cuando estás escuchando eso. La otra cara es lo que estamos hablando, tus derechos económicos unidos a tus derechos sociales. Sos paraguayo, te fuiste a trabajar, juntaste tu dinerito, querés venir a invertir acá, pero te pone el Paraguay, no está todavía, hay cosas que hay que atar acá. Podría ser, me estoy tratando de recordar de los órganos en lo que decís, la Secretaría Nacional de Repatriados. Podría tener, eso me parece que sería el órgano quizás un poquito más adecuado, migraciones de entrada y salida. Yo creo que repatriados de repente podría liderar ciertas políticas en este sentido para que justamente, porque ya que están regresando, porque me decís que ya regresó. Porque no estamos hablando de una población de 7 millones acá adentro y otros tantos afuera del país que quiere regresar. Muchos de los que se fueron quieren regresar. Y sería una cuestión de planteamiento. Yo creo que la Secretaría Nacional de Repatriados me parece que no podría liderar algunas políticas justamente para esto, ¿verdad? De impulso, de políticas o ciertas acciones con estos órganos involucrados, en este caso el banco, para que pueda flexibilizar o que para que les sirva de constancia, ya que los repatriados tienen ciertos, obviamente, algunos privilegios en cuanto a trámites de migraciones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Creería que podría ser la Secretaría Nacional de Repatriados. Bueno, yo creo que con esto nosotros vamos a tener que ir cerrando el programa. Nos faltan 6 minutos para terminar el programa. Yo quiero decirle,
tema. Sí, Y hay que totalmente. plantear de vuelta, hay que agendar de vuelta realmente una visita. Vos Porque sabés esto de es- que así como en algún tiempo, años atrás, nos llevó bastante, como 5 años o 7 años, hablar del derecho del paraguayo en el extranjero. Recuerdo que en la época de Nicanor, él decía, como presidente de la República en ese entonces, él decía... su bandera eran los paraguayos en el Su extranjero. bandera era que el primer producto del PIB era que los ingresos de las remesas de los paraguayos en el extranjero. Y cada vez que le escuchaba, a mí se me atragantaba en la garganta decir, ¿cómo? Si son los paraguayos en el extranjero los que están manteniendo nuestra economía, no van a tener derecho a votar. Me inmiscuí tanto en esa campaña de los paraguayos, el derecho a votar de ellos, que bueno, planteamos toda una defensa nosotros en el referéndum, organizamos todo el control electoral hasta que se ganó eso. Perfecto. Vamos a abordar en el siguiente programa lo que son los paraguayos. ¿Quiénes son los paraguayos que pueden votar? Que 2 personas nos llamaron a agendar eso, ¿verdad? Ese nos dijeron, ese es el próximo tema o no hay, O no hay vamos a programa, escuchar. o te clausuran el programa si no tocas ese tema. ¿Cómo era que dijo Pero el primeramente hay que agendar la visita con el... ¿Cómo era que dijo uno de los oyentes? Creo que él fue Capitán, que dijo, yo también soy dueño de esa radio. Claro. Sí, parece que tenés varios accionistas Ando cierto, acá, ando tenés que cierto. repartir tus utilidades al fin del Así. ejercicio. Es que me encanta, porque ese es el poder ciudadano, ¿verdad? Poder empoderarnos. Luz, ¿qué quieres decirle a la gente que te está escuchando hoy? De hecho, te vamos a invitar 1 y 1000 veces porque sos una agendita abierta para todos los que tenemos problemas. Y como en el Paraguay los ciudadanos tenemos muchos problemas, te vamos a invitar muchas veces. Pero hoy me gustaría que le des un mensaje a nuestros oyentes. No soy buena para dar mensajes. Primero, gracias por escucharme, por escucharnos. Y en segundo lugar, voy a ser breve. Que los ciudadanos, me interesaría que conozcan más de sus derechos, que hagan valer sus derechos. Y que sepan, ¿verdad? Que todos tenemos derechos y esos derechos son buenos que conozcamos y, como vuelvo a repetir, que hagamos valer, sea en la instancia administrativa, sea en la instancia judicial, sea en el día a día. Es bueno eso. Y bueno, que muchísimas gracias y que ojalá me inviten otra vez. Te vamos a invitar, Luz, te vamos a invitar, vas a hacer una luz en nuestro camino. Bueno, gente linda, yo creo que de verdad el tema de los derechos cívicos, los derechos políticos, los vamos a abordar en el próximo programa, porque no solamente porque estamos en el momento electoral candente, sino porque ese es nuestro derecho a poder elegir, nuestro derecho a que no nos nieguen, ni que nadie no nos quite la cédula, ni que nadie vote por nosotros. Bueno, pero esos son temas que vamos a hablar en el siguiente programa. Así que por hoy yo creo que tenemos que decirle a la gente que nuestros derechos sociales, económicos, nuestro relacionamiento como ciudadanos dentro del quehacer sociopolítico, económico del país, está plantado desde el momento que nosotros nacimos acá o asumimos nuestra nacionalidad, y que nadie nos puede quitar. Si hay algún problema, para eso está nuestra Constitución Nacional, que tiene que ser como un libro de cabecera, ¿verdad? Nosotros leemos cualquier cosa, tenemos ahí seguramente algún abogado, amigo, alguien que entienda un poco más que nosotros para recurrir, y si no, ustedes ya tienen el Poder Ciudadano acá los domingos, o si no, tienen todos nuestros celulares por ahí distribuidos. Vamos a tratar de que nadie no nos prive de nuestro derecho, así como ustedes saben que nosotros somos de la teoría de cumplir nuestras obligaciones. Cumplamos nuestras obligaciones y exijamos nuestro derecho. Esa es una regla de oro, ¿verdad? No solamente cuando nos referimos a nuestros derechos políticos, que están muy meneados, nuestros derechos económicos, nuestros derechos sociales, pero también están nuestras obligaciones. Y las obligaciones como ciudadanos. Obligaciones y derechos como ciudadano. Por eso somos el Poder Ciudadano.
Y si accionamos ese poder, yo creo que muchos de los que hoy están en función de mandato y tienen que dictarnos normas de convivencia, seguramente muchos se van a tener que quedar en su casa porque o no están entendiendo bien de qué es lo que se trata la normativa que están escribiendo para obligarnos, o es que leen atravesado, porque muchos de ellos ni están cumpliendo con lo que ellos nos obligan a cumplir. De ley a ley pareja nadie se queja. Y entonces pienso que vamos a ir construyendo. Yo creo que para el 22 de abril vamos a entrar un poquito en calentamiento, a traerle a ver las propuestas, pero antes de ver las propuestas vamos a ver quiénes van a poder votar, cuáles son las condiciones para ese voto y qué es lo que tenemos que hacer para poder elegir el 22 de abril. Y hay que darse cuenta cuánto inclinaría la balanza también si es que se da el voto de los extranjeros. Y si se diese cuánto... Que no ¿Qué son porcentaje nos muchos, da? que no son muchos, y vamos a hablarlo en la próxima semana. Si bien interesante el número que se logró inscribir, no es tanto como nosotros pensábamos que se podía, pero siempre es una sumatoria. Ahora menos de 10.000 en todo el país, en todo el, no sé, habría que ver, vamos a tener bien esos números para el siguiente programa. Bueno, gente linda, yo creo que por hoy tenemos un Poder Ciudadano. ¿Qué programa? Pero es hoy que nosotros nos olvidamos de decir qué número de programa Pasamos era. los 100, estaremos por los 110 más o menos 110, ahora. Vamos a ¿verdad? hacer Tenemos que hacer el recuento un poco, recuento. porque no puede ser que ya estemos en nuestro programa 110. Antes en cada programa nosotros le decíamos, en nuestro programa número tal. 1, 2, 3, Yo 4, espero ¿verdad? que alguien haya anotado y nos pase el dato, ¿verdad? Pero No, tendría que anotar vos, Rosa. siempre tuvimos, hasta el número 100 nosotros anotábamos, pero seguro que Ramonita lo tiene anotado por Tiene ahí. todo Así que Tus seguidores seguro que alguien ya anotó. vos sabés de que, no, porque sin darnos cuenta llegamos al programa número 100. Vos venís 2 horas que parece mucho, pero Parece tanto, mucho, pero pasó rápido. Sí, Hay muchas totalmente. cosas que comentar. Muchísimas. Y está por ahí llegando el profe ahora. Nos despedimos nosotros, Rosa. Bueno, gente linda, por hoy vamos a gozar un poco de un domingo en familia. Llueve, no llueve, igual nos vamos al parque a caminar. Ustedes saben, llevan su sombrerito, su paraguas, caminamos, hablamos y discutimos siempre que nos encontramos sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones. Nos encontramos entonces el próximo domingo, a partir de las 10:30 para seguir conversando aquí en Poder Ciudadano. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia,
cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor